Bueno, queridos amigos, es un gusto compartir, aunque sea virtualmente, con ustedes eh, de esta hermandad río-platense. Quiero agradecer, obviamente, al Colegio de Abogados, a través de su presidente y su comisión directiva, a la Comisión de Derecho Agrario, donde hay muchísimos amigos del ius agrarismo, miembros también del Instituto de Derecho Agrario, muchos de ellos como el doctor De León, Tríngolo, Guerra Daneri, Fernández Reyes, algunos me voy a olvidar, Limber Alvear, bueno, que colaboran con esta labor del instituto, como también a través de la Cátedra de Derecho Agrario de la Universidad de la República. Este es sin duda un temario rico de expositores destacados, que obviamente van a dejar mucho para conversar. Eh, en el contexto que voy a abordar este tema, luces y sombras jurídicas del comercio internacional agrario desde la Ronda Uruguay, eh, a 30 años de la creación de la Organización Mundial de Comercio, a casi 40 del lanzamiento de la Ronda Uruguay, del GATT en Punta del Este, y a casi 40 del grupo de la fundación, del grupo Cairns, en los que 5 países, Argentina, Uruguay entre ellos, junto a Brasil, Nueva Zelanda y Australia, fundaron este grupo para incidir en la incorporación de la agricultura dentro del GATT. Luego, obviamente, fue incorporado como el Acuerdo sobre Agricultura de la Organización Mundial del Comercio en 1994. Acá fundamentalmente revinto a la ponencia que acompaña esta exposición, el Acuerdo sobre Agricultura de la Organización Mundial de Comercio, el rol del grupo Cairns que habíamos citado, la situación actual, estancamiento de las negociaciones agrícolas dentro del ámbito de la Organización Mundial de Comercio y dentro del Acuerdo de Agricultura, obviamente el Comité de Agricultura de la organización, y un tema muy espinoso, muy específico del sistema de solución de diferencias del órgano de apelación de la Organización Mundial del Comercio, que es un instrumento de regulación o de control jurídico sobre todas las relaciones de intercambio, vamos, de bienes y productos agrarios. La pregunta que nos hacemos y que compartimos obviamente en este encuentro es, ¿se incentivarán o incrementarán las barreras para arancelaria dentro de este clima o este escenario bastante convulsivo? Eh, ¿Se agudizarán la guerra de tarifas o aranceles aduaneros unilateralmente impulsada por Estados Unidos y obviamente que genera impactos en, vamos a decir, en sus litigios con China sobre esta materia? ¿Esto influirá dentro de lo que son los Estados miembros, que normalmente vamos a recibir impactos? El acuerdo de agricultura se ha convertido en testimonial e inoperativo dentro del sistema de la Organización Mundial del Comercio. Y por último, la consulta que nos podemos hacer, o la pregunta que nos podemos hacer, si transitamos un proceso de desglobalización, una cuestión que desarrollo en la ponencia. Tenemos que decir que hay muchísimas cuestiones que rodean esta cuestión, el enfoque general, el derecho del desarrollo sustentable. Recordemos que bueno, sí, este acuerdo en el año 2000 se inicia con una conferencia sobre el acuerdo sobre agricultura y el desarrollo, para el desarrollo. Y bueno, tenemos que decir que en este concierto internacional no podemos dejar de citar a Max Weber, que nos dice que el orden jurídico ideal de la teoría jurídica a veces, frecuentemente, nada tiene que ver con el cosmos del actuar económico real de los sujetos que intervienen en el comercio internacional agrario. Porque ambas cosas yacen en lugares distintos o en ámbitos distintos. Uno, el derecho, en el ideal saber, deber ser. El ideal deber ser, que es el norte con el cual se diseñan nuestras normas para regular las conductas de los sujetos y actores dentro de este clima, de este acuerdo. La otra, en el de los acontecimientos reales. La realidad económica de la realidad nos impone, obviamente, una situación muy específica. Hablamos del grupo Keynes, que indudablemente es importante tenerlo presente, y también podemos hacer citas, si bien no pertenece a la Organización Mundial de Comercio, es un instituto internacional de unificación del derecho privado, que fue fundado ya por el 1926, o sea, hace casi 100 años, y que participan, obviamente, 63, 66
países más o menos, Estados miembros de los 163 que integran la Organización Mundial de Comercio, en la que Uruguay se incorporó en el año 1940 y Argentina en el año 1972, para regular sobre todo la faz contractual en las negociaciones internacionales, vamos a decir, de comercio internacional. Los tres pilares del acuerdo están muy claros, de acuerdo a los instrumentos que tenemos disponibles de la Organización Mundial de Comercio. Cumplimiento de los acuerdos para liberalizar el comercio, reducir aranceles, no eliminarlos, reducir y eliminar barreras no arancelarias. También cumplir con los entendimientos para la solución de diferencias y cubrir las vacantes del órgano de apelación para la resolución jurídica vinculante, tal como dicen las normas, de disputas comerciales. Esto es importante, pues los acuerdos es un orden jurídico global que se ha establecido. Los entendimientos y protocolos son recomendaciones o sugerencias para que los Estados miembros lo incorporen dentro de su dinámica del comercio internacional. Indudablemente el escenario jurídico del comercio internacional hoy podemos calificarlo de inestable, bajo ciertos riesgos y amenazas, a un valor sustantivo que es la seguridad jurídica que debe proveer la Organización Mundial de Comercio, y permitiendo a los Estados miembros, como el nuestro, como el de Uruguay, a proyectar inversiones y desarrollo en forma equilibrada, transparente y estable, con el objeto de insertarse a través de sus empresas privadas o estatales, según el caso, en el comercio internacional agrario, específicamente el tema de este encuentro, el segundo coloquio. La ampliación de bloques y de interbloques es uno de los fenómenos que se ha registrado en los últimos años. El caso de Unión Europea-Mercosur es otro, o sea, son acuerdos de bloques e interbloques regionales de cooperación comercial que indudablemente van anticipando una cierta, podríamos calificar, de crisis que padece la Organización Mundial del Comercio en la gobernanza, vamos a decir, del comercio internacional en general y del agrario en particular. Podemos agregar esto a China, que ingresa con un estatus singular a la Organización Mundial de Comercio en el año 2001. Ingresa como economía de no mercado y calificado como país en desarrollo, con mayor flexibilidad para cumplir las normas de la OMC. Más allá que en septiembre de este año 2025, China ha renunciado a ese carácter para acuerdos futuros, pero conserva el carácter de país en desarrollo para los acuerdos hoy formalmente vigentes. La Organización Mundial de Comercio y su misión central es proveer al comercio mundial fluidez, libertad, equidad, previsibilidad, administrando y resolviendo medidas unilaterales o disputas de los Estados miembros en el ejercicio del comercio internacional en general y del agrario en particular, como decíamos. Esta situación hoy está convulsionada. Podría ensayarse que tanto Naciones Unidas como el GATT y la Organización Mundial de Comercio, que fue su continuadora, sobre todo el GATT, expresaron institucionalmente una eficaz respuesta en la etapa de posguerra mundial, de hace 80 años. El escenario geopolítico global en los últimos 25 años ha experimentado profundos cambios. Hay una bipolaridad evidente, la centralidad de la Unión Europea se ha desplazado, tanto comercial como militar histórica, vamos a decir, a través de los cientos de años precedentes, y se ha generado una bipolaridad entre Estados Unidos y China, que ha sido inaugurada con esta guerra de aranceles, que se expande e impacta en todos los Estados miembros de la Organización Mundial de Comercio, atentando contra la multilateralidad y liberalización del comercio internacional que los entendimientos, acuerdos y protocolos de la organización ha dispuesto. El sistema de multilateral de la OMC se ha generado a una etapa de bilateralidad o de acuerdos regionales o de bloques regionales, constitución de bloques regionales, interbloques o relaciones de interbloques regionales, que ha sido, y bilaterales por supuesto, ha sido desplazado por esta práctica de unilateralidad en la imposición, especialmente en la cuestión de tarifas o derechos de aduaneros. Las normas jurídicas deben ser previsibles. Indudablemente este escenario convulsionado entre Estados Unidos y China se justifica o se comprende o debe ser comprendido
en que reúnen entre ambas, de todos los bienes y servicios, no solamente los agrarios, el 43% del comercio global, tal lo ha señalado los indicadores que publica la Organización Mundial de Comercio. La consulta que nos tenemos que hacer: ¿se agudizará la guerra de tarifas o aranceles? Nos preguntamos. El escenario presente parecería así proyectarlo, no solo por las asimetrías de las balanzas comerciales de Estados Unidos, que tiene altos déficits, y la expansión exportadora e importadora de China, sino también por las tensiones geopolíticas de ambos que dirimen en las economías de los terceros estados, como pueden ser los nuestros. La otra pregunta que nos hacíamos: ¿se incentivarán e incrementarán las barreras para arancelarias? Y hay un cierto riesgo de que suceda esto en un convulsionado escenario comercial que estamos describiendo, que puede encubrir fines puramente comerciales, obviamente, o geopolíticos de los Estados miembros, sobre todo aquellos que expresan una renovada hegemonía o una intención de renovada hegemonía. También la cuestión que puede surgir es la agudización de las barreras técnicas, con protocolos de exigencias ambientales sobreactuadas, cuotas de importación, barreras sanitarias y fitosanitarias y barreras administrativas con procedimientos de licencias de importación. Estas anomalías pueden complicar, vamos a decir, el escenario normal de funcionamiento del comercio internacional agrario. La otra pregunta que nos hacíamos: ¿el acuerdo sobre agricultura se ha convertido en testimonial e inoperativo dentro del sistema de la OMC? Y bueno, en términos generales, la Organización Mundial de Comercio y el acuerdo sobre agricultura se encontrarían en una situación de complejo e incierto futuro, y podríamos decir que es una sombra de lo que era antes, o sea, cuando empezó en el 2000 a implementarse, con incumplimiento de las normas, especialmente por parte de los países desarrollados. Ya no existe ningún sistema de resolución de disputas que funcione ante la desintegración, de hecho, del órgano de apelación de entendimiento para la solución de diferencias de la Organización Mundial de Comercio, que obviamente fue bloqueada, hace años viene siendo bloqueada por un Estado miembro, Estados Unidos. La otra pregunta y final que podemos hacernos es: ¿transitamos un proceso de desglobalización? Yo no creo probable que este escenario se pueda verificar, pues la interacción económica, financiera, comercial y tecnológica ha desarrollado una fuerte interdependencia global de los Estados miembros. Si bien puede concederse, experimentan tiranteses, avances, retrocesos, desplazamiento de la centralidad de los estados occidentales ante la creciente influencia de los estados orientales, los que llaman países emergentes, que impondría una necesaria redefinición de la estructura institucional de la Organización Mundial de Comercio, reformas en la composición y funcionamiento de los organismos internacionales, como es el caso de la Organización Mundial de Comercio. En materia agraria, especialmente en el sector agroalimentario, dentro del sector agrario y el sector agroalimentario, y según la Organización Mundial de Comercio, de sus datos y estudios, medido en dólares, vamos a decir, entre el 2000 y el 2023, indican, por ejemplo, Uruguay, un incremento de exportaciones agrarias del 780%. Estados Unidos, un incremento del 312%. La Federación Rusa, un 2.680% de incremento de las exportaciones. Nueva Zelanda, un 428%. Paraguay, 1.325%. China, India, 948%. China, 594%. Canadá, 435%. Brasil, 1.162%. Australia, 327% y Argentina el 302%. Estos porcentajes están calculados sobre base 2000 al 2023, según datos de la Organización Mundial del Comercio, que son los incrementos en millones de dólares comercializados en exportaciones de productos agrarios. Pero también tenemos que tener en cuenta lo que son las importaciones para evaluar cuál es el comportamiento y las tendencias que se están registrando. Los importadores, podemos decir que los importadores de productos agrarios significativamente alta, especialmente India y China, albergan el 38% de la población del planeta. La Unión Europea el 6%, América Latina el 8%, África el 18%.
Esto explica esta dinámica de comercio internacional muy intensa. Argentina es expresión en cuanto a su comercio con China. En definitiva, el escenario parece más concentrado en acuerdos bilaterales, bloques regionales y de interbloques regionales, como lo expresó y como lo compartió el doctor González Acosta en el acuerdo UE, Unión Europea-Mercosur, que está a ratificación del Parlamento de la Unión Europea. Y bueno, podemos decir que esta variación de importaciones agrarias que decíamos, de acuerdo a los datos que teníamos de población o sea, demográfica mundial, cómo se distribuye, tenemos que decir que se han importado, en el caso de Uruguay, el 471%, o sea, calculando base 2000 al 2023. Es el último dato que tiene publicado la Organización Mundial de Comercio. Estados Unidos el 474% de incremento de importaciones, específicamente, mayoritariamente del rubro agroalimentario. La Federación Rusa el 293%, Nueva Zelanda el 523%, Paraguay el 339%, China el 2225% y Canadá el 408%, Brasil el 306% y Australia el 555%. Un dato de color lo da Argentina. Base 2000 al 2023 retrocedió, vamos a decir, en porcentaje, en alrededor del 60%, las importaciones del año 2023 a la que registraba en el año 2000. Queridos amigos, les doy un gran abrazo a la distancia. Espero que tengan una hermosa jornada. Lamento muchísimo no poder estar presencialmente para compartir con ustedes, no solamente las brillantes exposiciones que me precedió en el caso de González Acosta, pero también las siguientes, y haber compartido con mi amigo Limber Alvear un buen Tanat. Un abrazo gigante para todos. Gracias.